estaba platicando con nuestros amigos, Eduardo del Castillo Valadez. Ellos nos hacen favor de presenciar nuestras charlas entretenidas y toman partido con nosotros, platican, nos dan sus opiniones, etcétera, y esto nos hace que la charla se haga muy amena. Y les estaba yo platicando, Lalo, de que tenemos muchos años, yo la suerte de conocerte, de que he podido asistir a la presentación de algunos de tus libros, conozco tu ideología y nos identificamos en muchos aspectos. Entonces, para mí, pues es un honor que nos acompañes en esta ocasión. Y pues algo que me tiene, digamos, como muy emocionado, como muchos de nosotros, es que el próximo domingo vamos a tener un festival, una celebración en la plaza principal de la Ciudad de México, en el Zócalo, celebrando el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y bueno, pues esto es algo que nos emociona porque fue, digamos, el colofón de toda esa historia que trajimos en la lucha por las elecciones limpias, por lograr la presidencia para nuestro candidato Andrés Manuel López Obrador y todo esto. Y yo confieso que soy un convencido del humanismo mexicano, que fue el sistema que propuso y que impuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y afortunadamente, pues ahorita estamos en lo que la doctora Claudia Sheinbaum ha llamado el segundo piso. Entonces es la continuidad. Y esto me dio oportunidad, Lalo, de conocer el proyecto de un trabajo que tienes por presentar un libro que estás editando que habla exactamente acerca de eso. Y nos decía en la presentación de tu libro que es como que un intento por hablar de lo que ocurrió, de los antecedentes y demás. Y tu libro se llama Historia Crucial en Entrevistas. Entonces esto a mí me parece interesantísimo porque pues nos habla de toda tu trayectoria como periodista, pero los antecedentes de lo que estamos viviendo ahora, y bueno, aquí era una reflexión que yo hacía, Lalo, eh, pues nada de lo que ocurre en la historia tiene generación espontánea. Todo lo que nos ocurre pues ha sido producto de todo lo que nos ha ocurrido en el pasado. Y tú sitúas los antecedentes de todo el momento importante de la actualidad en esas entrevistas que dices una historia crucial. ¿Cómo te involucraste, Lalo? El 68, hace 57 años, tú eras un chavito, o quizá todavía no nacías, pero ¿cómo tuviste contacto con los protagonistas de toda aquella historia de México en 68, de toda la lucha de Tlatelolco, todo esto? ¿Cómo fuiste logrando todas estas entrevistas que finalmente dan como producto este libro? Hola, hola Rafael, hola a todos quienes estén ahora participando. Bueno, es importante destacar en lo que acabas de decir que las cosas no son de generación espontánea. Y es muy importante ahora que se está celebrando el 7º año, digamos, de la Cuarta Transformación, que reflexionemos sobre procesos más que sobre alguna persona en particular. Procesos. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador ha estado diciendo con frecuencia, estuvo diciendo con frecuencia que vivíamos la cuarta transformación. Eso nos lleva a pensar, hubo otras transformaciones y él las comentaba con frecuencia, que eran la independencia, era la reforma, la lucha de la reforma de Juárez y la Revolución Mexicana. Y uno cuando dice la cuarta transformación tiene que pensar en cuándo empezó la cuarta transformación y cuándo disminuyó la tercera transformación. Digamos, hipotéticamente, podemos pensar que la tercera transformación, es decir, la emanada de la Revolución Mexicana, termina prácticamente, digamos, con la gran fuerza que traía cuando el general Lázaro Cárdenas, entonces presidente de México, decreta la nacionalización de la industria petrolera.
es un momento cumbre en el país. Y después viene en los años 40 Ávila Camacho. Ávila Camacho prácticamente está mostrando el descenso de la Revolución Mexicana porque empieza a irse a la derecha, digámoslo así. ¿Y qué pasa en esos años? En esos años lo que estamos viendo nosotros es una insurgencia de campesinos, movimientos sindicales, maestros, médicos. Acordémonos de la lucha ferrocarrilera de Demetrio Vallejo y Valentín Campa, la tendencia democrática de Rafael Galván. Luego hay una serie de episodios fuertísimos, como son el movimiento del 68 y la masacre que hubo en la plaza de Tlatelolco, y el surgimiento de las guerrillas, distintas guerrillas que fueron antes, como el intento de la toma del cuartel de Madera en Chihuahua, que bueno, se frustró en 65, y luego la aparición de la guerrilla posterior al movimiento del 68 con la Liga Comunista 23 de septiembre. Que fue importantísimo. Aquí en la Ciudad de México fue importantísimo esa época, Lalo. Sí, digamos, todas esas luchas, estoy hablando muy en general, porque están hablando ya de la cuarta transformación. La cuarta transformación es un proceso largo de acumulación de fuerzas en el que se van viendo, se van decantando posiciones, cada vez se vuelve ese partido PNR y después PRM con Lázaro Cárdenas, se convierte en un PRI que todavía tiene algunas cosas buenas, instituciones, pero que se va yendo a la derecha. Y entonces todas estas luchas que surgen, pues van en busca de justicia social, de libertades y muy importante de democracia, porque lo que tenemos es que muchas organizaciones de izquierda despreciaban, bueno, no despreciaban, más bien minimizaban el aspecto de la democracia. Como que Y volteaban para otro lado, como que decían eso es era algo que más no. radical. La cosa era más radical desde esta perspectiva, y entonces la democracia parecía burguesa. Y el movimiento del 68, el surgimiento de guerrillas, todas las luchas que hubo en ese periodo, obligaron al Estado mexicano a abrir la reforma política. La reforma política de Reyes Heroles, digamos 77, 78, 79, cuando entra la primera camada de la coalición de izquierda liderada por el Partido Comunista a la Cámara de Diputados. Entra, Sin olvidar, Lalo, que Reyes Heroles también fue presidente del PRI sí, y secretario de sí, Gobernación y de Educación y y era, demás, pero un talento en el aspecto político, ¿no? ¿No te parece? él fue, digamos, el artífice de esa reforma política, y se pensaba que pues la reforma política iba a mantener en un estatus mínimo a la izquierda, porque entraron con 18 diputados la coalición de izquierda, y se fue dando un proceso. O sea, las entrevistas que hay en este libro pues son con las personas que estaban en la cúpula, digamos, de las organizaciones progresistas y de derecha. Menciono algunos. Los que emanaban, digamos, directamente del 68, no solo, pero del 68, eran Raúl Álvarez Garín y Alberto Castillo. Del Partido Comunista estaba Arnoldo Martínez Verdugo, Pablo Gómez, Gilberto Rincón Gallardo, Valentín Campa. De la corriente democrática, pues estaba Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez, Samuel del Villar, y de los grupos que venían
haciendo una lucha muy importante a nivel social, incluso guerrilleros, estaban Camilo Valenzuela, Mario Saucedo, Carmelo Enríquez, etcétera. Es decir, estas entrevistas lo que nos muestran es la confluencia de distintos sectores progresistas y de izquierda en un proyecto que fue el Frente Democrático Nacional. Un proyecto importantísimo porque antes la izquierda estaba pulverizada. Había una cantidad de siglas. El partido más acomodado, digamos, más fuerte, más organizado era el Partido Comunista. Pero estaba el PRT y el PRS y el PMT y había muchos grupos, Corriente Socialista en el norte, pero de pronto hubo un catalizador que fue la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, porque él traía el bagaje, digamos, y el simbolismo de su padre, Lázaro Cárdenas, y entonces se constituye en un actor fundamental, se pone al centro y es un elemento que atrae a toda la izquierda y todos bajo un proyecto que se llama Frente Democrático Nacional. A ver, Este, explícame un poquito, amplíame un poquito este concepto. Digamos, cuando surge la candidatura del ingeniero Cárdenas, digamos que era lógico, pero mencionaste el Partido Comunista. En aquella época yo recuerdo que era casi así como satanizado el hecho de hablar de la palabrita comunista por la influencia norteamericana, ¿no? La Iglesia Católica. Entonces el hecho de decir que había un partido comunista o que alguien era comunista, pues te acuerdas quizá tú no lo recuerdas, pero en las calcomanías en las ventanas de las casas decían, este hogar es católico, rechazamos toda propaganda comunista y cosas de eso, como que era algo muy, muy negativo en aquella época. Y luego el PRI, pues en el PRI estaban todos, si querías estar en la política tenías que estar en el PRI, no había de otra. Pero cuando comienzan a surgir estos movimientos de los que tú me hablas, un poquito de izquierda, un poquito de reacción en contra del gobierno establecido, y surge la personalidad. Mencionabas a Cuauhtémoc Cárdenas, a Porfirio Muñoz Ledo, a todos ellos, tratan de hacer cambios dentro del PRI, pero como que son ahogados, como que son reprimidos, no logran hacerlo, y entonces prefieren abandonar las filas del PRI. A mí eso me pareció, digamos, una muestra de honestidad de ese grupo, ¿no te parece? sí, lo fue. Lo fue porque dentro del PRI ellos pretendían darle continuidad a un proyecto nacionalista, Eso es. donde el rector, por ejemplo, de la economía fuera el Estado y no el mercado, como después sucedió a partir de la entrada de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, etcétera. Ellos pues se fueron por la vía del neoliberalismo, olvidando el nacionalismo mexicano y también haciendo a un lado la rectoría del Estado. Y entonces, cuando ellos salen del PRI, se vuelven el centro por un periodo, porque digamos era lo más potable para la ciudadanía, justo por lo que acabas de decir, como estaba satanizado el Partido Comunista por toda esta historia de descalificaciones, entonces poner al centro a una figura como Cuauhtémoc Cárdenas implicaba dar un mensaje mucho más amable, digamos, para la ciudadanía. Y entonces, digamos, es el catalizador, es el elemento que agrupa a las distintas izquierdas, que insisto, eran muchas, estaba pulverizado, muy ideologizado. Pero hay un elemento fundamental aquí que empieza a desarrollarse y es justamente el de la democracia, que había sido minimizada, como señalaba, pero de pronto se vuelve en un elemento en el que se dice, si vamos a acceder al poder, va a ser a través de medios democráticos, porque a la izquierda todavía subsistía la idea de que el arribo al poder iba a ser por medio de las armas.
Porque todavía Y había habido algunos intentos de cambio de grupos, por ejemplo, Enríquez Guzmán y algunos candidatos a presidente, que fueron reprimidos a balazos, Lalo. O sea que el movimiento por la fuerza hubiera sido muy sangriento y quizá no se habría logrado. claro, el discurso de Cárdenas y luego de Andrés Manuel López Obrador siempre fue la vía va a ser democrática. Y dentro de los cálculos del el partido en el poder, el PRI, el Estado mexicano en aquel momento, era que la izquierda no iba a avanzar mucho. Yo recuerdo haberle hecho en una ocasión, cuando era gobernador de Guerrero, a Ruiz Massieu, que después lo asesinaron, pero él decía, pues sí, la izquierda tiene el 8-10%. Ese era el pensamiento que había en las cúpulas Del PRI, del, del del, PRI, del PRI fundamentalmente. sí. Pero incluso dentro de las entrevistas que están contenidas en este libro, se ve cómo, bueno, nos dejaron entrar a la Cámara de Diputados, nos permiten con esta reforma hablar, exponer, que sea un espacio para la difusión de nuestras ideas, pero se ve muy difícil que lleguemos al poder. Eso se pensaba, estoy hablando de la década en 1990. Y a Se pensaba esa entrada de la izquierda, digamos, de las minorías a la Cámara, pero no realmente para concederles el poder, sino una especie como de válvula de escape, ¿no? claro, Que se entretengan, que vean que les estamos dando oportunidad, pero el fondo era acallarlos. Tengo esa impresión. sí, exactamente. Acallar y contener y civilizar y ya sabes, Optar. como, sí, controlar. La cuestión fue que en ese periodo también posterior, bueno, sabemos lo que pasó con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, que hubo un fraude. En eh, 88. en 88 se impuso a Carlos Salinas de Gortari y se impuso con ello un proyecto. Es lo que venían ya prefigurando tanto Cárdenas como Porfirio y como Ifigenia, que sabían que la entrada de Miguel de la Madrid iba a significar un cambio radical. ¿Y en qué derivó ese cambio radical? Bueno, la crisis económica. Claro, Ya era el proyecto capitalista 100%. lo que implicó la crisis económica con el neoliberalismo durante 36 años. Devaluaciones, disminución de la capacidad de compra de la gente, despidos, etcétera, etcétera. Es decir, disminución radical de la calidad de vida y también devaluaciones constantes. Pero fíjate qué interesante lo que mencionas, Lalo. A ver, amigos internados, ustedes, ¿cómo opinan? Lo que nos está comentando Eduardo del Castillo Valadez, relacionado por supuesto con las entrevistas de las que vamos a platicar, se refiere a la entrada de este que ahora se llamamos neoliberalismo, pero que era el capitalismo en serio. Realmente lo que ellos buscaban era el empobrecimiento de la población y con devaluaciones y que todo eso no se buscaba resolver asuntos, sino realmente enriquecer más a las cúpulas porque cada devaluación, Lalo, los dueños del capital sabían que se iba a producir la devaluación y entonces vendían todos sus pesos y compraban dólares. Y entonces obviamente se venía para abajo la moneda, pero a ellos los hacía inmensamente ricos. Por lo menos tengo yo esa impresión, Lalo. ¿Cómo es lo explicas tú? lo que dices. El neoliberalismo no implicaba sino concentrar el mayor número de recursos en el menor número de personas. Y eso que implicaba del otro lado, empobrecer a la población. Es Claro, decir, si un pastel se repartía, digamos, en el capital, era el 33%, pasa a ser en un momento el 50 y tantos por ciento. Es decir, ganas menos, tienes menos capacidad de compra y gran parte de la clase media media, digamos, se fue a clase media baja y parte de la clase media baja se fue a vivir en la pobreza. Es decir, y además los millonarios
concentraron mucho más recursos. Claro. Ese ha sido en México y en el mundo el objetivo del El neoliberalismo. mecanismo tradicional. Lalo, ¿me das permiso de saludar a nuestros amigos internautas? Fíjate que está Norberto Manuel Guerrero Cortázar. Norberto Manuel, te agradezco mucho tu presencia y a todos los amigos, a ti y a todos nuestros amigos, les ofrezco una disculpa. Tuvimos problemas técnicos, no hemos logrado sacar la imagen de Eduardo, que me habría encantado poder tener pues, la entrevista más personalizada, pero estamos disfrutando de su conversación. Dice Norberto Manuel Guerrero, buenas noches, maestro Rafael. Esperé paciente que sea una excelente noche de charlas entretenidas para todos. Pues sí, te digo, empezamos un poquito tarde por eso, pero ya estamos aquí. Dice Georgina Cabrera, buenas noches, amigos y queridos hermanos. Como cada viernes disfrutando charlas entretenidas. Gina, preciosa de mi corazón, pues ya sabes que tú eres aquí mano derecha, pero ¿qué crees que ahora tuvimos un poquito de problemas con el equipo electrónico de Lalo? Entonces, pues vamos a estar improvisando aquí. Afortunadamente, la capacidad, toda la experiencia periodística de Eduardo y todo esto, afortunadamente nos permite sortear este tipo de problemas, pero pues ahí estamos haciendo lo posible porque salga. Dice Norberto Manuel Guerrero, Jesús Reyes Heroles fue incluso ideólogo del nacionalismo revolucionario, que es la ruta ideológica con la que caminó el PRI hasta, desde mi óptica, el sexenio del licenciado Luis Echeverría Álvarez. Sí, sí, ahorita incidimos con Lalo en eso. Tienes razón, Norberto Manuel, creo que estás de acuerdo con nosotros. Dice Olinalá Chef, la izquierda de cierta forma estaba oprimida también por el escenario internacional. Justo con Cárdenas estaba el auge del nacionalismo, que inclusive personajes como el doctor Atl o Diego Rivera se inclinaron a apoyar candidatos de esa forma de pensar. Sí, el muralismo mexicano tuvo una gran identidad con eso. Es un poquito antes de lo que estamos platicando, pero sí, se decidieron apoyar candidatos de la forma de pensamiento. En la posguerra nace esta ideología de guerra fría, lo que mencionaba mi querido Rafa, el pensamiento nacionalista estadounidense cooptaba y controlaba a otras naciones a través del poder suave que conlleva el neoliberalismo. Una de las claves de la 4T es romper con este neoliberalismo, esquema que rompe con la años, algo así, pero ya me perdí, me perdí, perdóname. Ahorita seguimos leyendo tu comentario, pero aquí algo me pasó también a mí que me perdí. Entonces estaba yo, forma de pensamiento posguerra, esta ideología de Guerra Fría, que romper con este nacionalismo, esquema que rompe con la colectividad, sobre todo en los años 80. Por cierto, el tema Un peligro para México fue el mismo tema que usaron con Cárdenas cuando su campaña y mismo tema que usaron con AMLO. Desde el otro lado de la pantalla, Olin, saludos desde Veracruz, mi querido. Muchas gracias, Olin. Sí, sí, creo que estamos de acuerdo. Me costó un poquito de trabajo leerlo, luego les explico por qué, pero dice Olin, el neoliberalismo, más allá de un tema económico, también creo que tiene que ver con un tema de valores universales. Desde mi concepción, un corazón lleno es el que comparte el pan, la sal y el vino. Pero este sistema veía la individualidad como elemento central sin colectividad. Sí, un egoísmo total, tienes toda la razón. Desde mi punto de vista, yo creo que Lalo va a coincidir contigo en ese sentido. Dice Norberto Manuel, mi opinión sobre el neoliberalismo es que es un concepto mal empleado. Si bien es cierto que retoma el liberalismo económico de Adam Smith, en realidad es el conservadurismo vigorizado, un neoconservadurismo. Sí, 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 sí es cierto. ¿Cómo ves estos comentarios, mi querido Lalo? Bueno, Muchos de nuestros amigos internautas creo que ninguno está en contra de lo que estamos opinando, pero nos hablaron hasta de el liberalismo basado en la ideología económica de Adam Smith de principios del siglo XX. Entonces,
te interrumpí por eso, para platicar con tus amigos internautas, pero vamos muy bien. Entonces, ¿qué opinas de los comentarios que nos hicieron? Sí, estoy de acuerdo. Mira, tiene razón el comentario, la persona que comentó sobre, está Olin, mal empleado el término neoliberalismo, y sí, eso lo dice en las entrevistas a Arnoldo Martínez Verdugo, quien fue el secretario general del Partido Comunista hasta su disolución. Él dice, no es neoliberalismo, es neoconservadurismo, igual que lo que acaba de comentar el compañero. Norberto Manuel, sí. Sí, en realidad es un Lalo, término. andamos ahorita más o menos como por la década de los 90 con Cárdenas, con esto, después del 88, pero previo a eso, ¿estaríamos tocando en tu libro todo lo que ocurrió en el 68? Sí, en el 68, bueno, están los líderes como Alberto Castillo y Raúl Álvarez Garín, que fue del Politécnico, el líder del 68, y pues para Del muchos comité de huelga, sí, para muchos fue el máximo líder del 68, pero en claro. realidad es uno de los temas que a lo largo de las entrevistas desarrollan más los entrevistados, porque de ahí parte, o sea, la primera pregunta en el libro para todos ellos es el movimiento estudiantil popular del 68, ¿qué implicaciones tuvo? Y en realidad, pues era la clase media urbana que tenía posibilidad de asistir a las escuelas, que en la medida en que aprendía, en la medida en que se desarrollaba, se daba cuenta que el régimen autoritario no la representaba. Y la lucha, pues te acuerdas de las demandas, se acuerdan de las demandas del 68, había demandas de democracia y también la salida de la cárcel de Demetrio Vallejo y Valentín Campa, Pampa. que estaban presos por, entre otras cosas, por disolución social. Eh, Ahorita que mencionaban a nuestros amigos, a los pintores, pues fue una época en la que intelectuales importantísimos, entre ellos Diego Rivera, estuvieron en la cárcel, pero no por haberse robado algo, por fraudes o por cosas de estas, sino exclusivamente por eso que tú llamas ahorita la disolución social, que era una figura penal que castigaba el hecho de no estar de acuerdo con el sistema, ¿no? sí, Siqueiros estuvo ahí en la cárcel en Lecumberri por eso. Y después del movimiento 68 se derogó ese artículo. Eh, pero digamos, el movimiento del 68 es el que abre las entrevistas de este libro y luego se van desarrollando los temas y Más o depende. menos hay una respuesta común, Lalo, cuando tú les preguntas a todos acerca del 68. ¿Tú consideras que hubo una respuesta más o menos común de todos ellos? Sí, sí, hay ¿Cuál era? ¿Cuál es la respuesta? pues el hartazgo por la represión y la necesidad de la participación social, o sea, se tenían que abrir canales de participación porque el PRI hegemonizaba todo. Y además, con un método muy autoritario. Aquí podemos hablar de pues la cantidad de represiones que hubo, como comentaba Rafael Galván, los movimientos sociales en prácticamente todo el país eran reprimidos, los campesinos, ¿te acuerdas la tendencia democrática de Rafael Galván, cómo la golpearon? Los Es decir, electricistas. había Rafael los, Galván liderando el movimiento electricista. y los médicos y el magisterio. Es decir, hubo realmente periodos muy fuertes de represión, pero justamente para imponer el modelo, primero así como un capitalismo muy fuerte y después el neoliberalismo. Tenían que golpear a la población en general, a los trabajadores, para sacarles el dinero. Es decir, te pago menos, gano más, devalúo. ¿Y quiénes eran los que salían ganando con esas devaluaciones? Los exportadores. Y eran, pues obviamente,
pues grupos, pequeños grupos de la élite económica. Entonces hay un hartazgo, porque siempre pensemos que la columna vertebral de todo proyecto de nación es el presupuesto. El presupuesto es lo que está al centro. Y la disputa por el presupuesto era, nos quedamos con todo, nos quedamos con lo más que se pueda y les damos lo menos posible. Es la disputa por las rebanadas de pastel. Y eso en el neoliberalismo era, atraemos más, porque acuérdense de lo que decía Carlos Salinas de Gortari. Qué bueno que ahora tenemos muchos más multimillonarios porque nos ayuda a posicionarnos mejor en el mundo. Lo que no decía es que malo que tenemos mucho más pobres, gente con menos condiciones de vida, porque le hemos quitado los recursos. Ese era el centro y en el 68 se dio eso. Quizá no todo el mundo lo tenía tan claro, pero como estudiantes sabían que algo estaba mal en este país. Y lo que más les afectaba a ellos directamente era la represión y la falta de democracia y observar que no obstante que estudiaban pues sociología, psicología, economía, derecho, veían que el país estaba en manos de una cúpula muy autoritaria y concentradora de los recursos. Y esto, digamos que en general ya era un caldo de cultivo social que estaba a punto de estallar. Recuerda además, hay que un poquito situándolo o dándole contexto en el mundo, pues estaba la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, que se disputaban el control. Prácticamente quería Rusia quedarse con Europa y Estados Unidos pues con Europa y con América. Entonces la lucha era terrible entre ellos, vino el asunto de Cuba y todas estas cosas que ya ahora estamos un poquito fuera de ese contexto, sobre todo los jóvenes. Yo no entiendo muy claramente cuál ha sido la evolución del pensamiento universitario, pero ya nos lo explicará Lalo. Pero en términos generales, ¿cómo es la estructura de tu libro? Haces una serie de entrevistas, tú tienes una carrera periodística muy importante, mucha experiencia en la entrevista, en la plática, y luego sobre todo en concretar lo que tus entrevistados dicen. ¿Cuál es la estructura de tu libro? ¿Cómo presentas? No creo que sea nada más un agregado de entrevistas, sino que le estás dando una forma a tu libro. El libro, que bueno, te lo paso te lo voy a dar en PDF para que lo distribuyas con quien lo quiera tener gratuitamente. Yo voy a ver si lo imprimo, pues para hacer una presentación, una impresión no muy grande, Pero pero la idea es que se distribuya gratuitamente. Ahora, ¿cómo es no lo esto? vas a comercializar, Lalo? ¿Perdón? ¿No lo vas a comercializar? Es decir, Pues no lo vas a vender, el interés no es lucrar con venderlo. él. Eso es. El interés es que se distribuya. Y si es gratuito, va a tener más facilidad de distribuirse, porque ahí están contenidos los antecedentes. Insisto, se trata de procesos y tenemos que entender que para hablar de procesos tenemos que hablar de un antes y un después. ¿Qué Claro. pasó antes del arribo de López Obrador a la presidencia? Todo todas estas luchas que son permanentes, sistemáticas, y después de López Obrador vemos la llegada de Claudia Sheinbaum que le está dando continuidad al proyecto. Eso lo podemos hablar en otro momento, pero digamos, lo importante de esto es rescatar el análisis que hace la gente que estaba en la cúpula, digamos, de la izquierda, de las fuerzas progresistas, sobre temas cruciales. Entonces, todos son entrevistas, una tras otra, en cuatro apartados fundamentales, o sea, el 68, Sí, digamos, los que estuvieron en el 68, ¿no? Los que venían del Partido Comunista y las fusiones posteriores. Luego los que venían del PRI y la tendencia democrática y finalmente los que venían de los movimientos sociales, incluidos los que venían de la guerrilla. Cómo
esto se va perfilando y al final, digamos, las últimas entrevistas van justo a ver lo que emanó de ese Frente Democrático, que fue la formación del PRD, que ya sabemos que tuvo luchas muy importantes durante un periodo, incluso con Salinas mataron a 350 luchadores del PRD, líderes sociales, y después se corrompió cuando llegaron los denominados chuchos, Chucho Zambrano y Chucho Ortega, y bueno, se formó Morena y la gente prácticamente, la gran mayoría se fueron a Morena, dejaron hueco, vacío al PRD y desapareció en términos políticos. Pero, digamos, ese fue uno, el concepto de cómo debía ser un partido para enfrentar a un adversario tan poderoso como era el PRI en ese momento, y lo que en ese momento no se planteaba era que antes del arribo de la izquierda al poder iba a arribar el Partido Acción Nacional, o sea, la derecha. Y ya sabemos que estuvo la docena trágica, ¿no? Así como hubo una decena trágica, esta Aquellos era la dos docena sexenios trágica. horribles, Calderón y Fox, o Pero Fox yo y recuerdo Calderón. ocasión estando Bogotá, Colombia. Llevamos a una serie de diputados, yo trabajé en una organización social para hablar sobre temas de derechos sexuales y reproductivos en la Universidad Externado. Y ahí reunimos diputados de distintos países, pero en una ocasión estábamos hablando con dos diputados, comiendo con dos diputados del PRD entonces todavía un PRD fuerte, combativo, y uno de ellos decía algo que me llamó la atención años después. Necesitamos que llegue primero la derecha para que la gente conozca tanto lo que es el PRI como la derecha, para llegar con más fuerza. Obviamente en ese momento a mí me parece, digo, no es que lo hubieran planeado así, ese era un concepto que él había desarrollado, una reflexión que él tenía, y no sé si la compartían el resto de la gente del PRD en ese momento. Pero me llamó la atención porque hacia, a la vista de lo que ha sucedido hizo lógica. La gente entendió que la democracia del PAN era hueca. No había democracia porque ellos simplemente repitieron lo que hizo el PRI en el poder, y no solo eso, si lo hicieron con hipocresía, porque nos podemos acordar de las minifaldas, cómo prohibían las minifaldas, a Fox cuando va a la basílica antes de tomar posesión, y bueno, ¿No? Y la toma sabemos de posesión con una cruz en la Cámara de Diputados, ¿no? puritanismo, y además repitiendo el mismo saqueo de los recursos como lo hizo el PRI. Pero con mucho Entonces, mayor cinismo. con mayor cinismo y persinándose al hacerlo. Y hay que Sí. recordar que es uno de los temas fundamentales que se derivan, digamos, del arribo del PAN al poder, que durante los sexenios de Fox y Calderón fue cuando entró más dinero a las arcas públicas. Con Fox No se ha hecho. el barril de petróleo alrededor de $100, 3 millones de barriles al día, y sin embargo no quedó absolutamente ni un centavo de ese dinero invertido en nuestro país. Decimos, ¿dónde está ese dinero? Porque ellos dicen que contrataron a una burocracia de élite, muchísima gente dándoles sueldos altísimos, es cierto, pero digo, estamos hablando, se calcula que fueron 500,000 millones de dólares, lo que Imagínate, extra, o sea, una cifra, un dineral, un dineral. dineral. Y eso, ¿dónde quedó? En las bolsas de quién está, De lo unos que hubiera. cuantos, ¿eh? De unos cuantos, porque a ellos, digamos que los que tenían sueldos y esos sueldos muy altos, pero hablando de estas cifras, pues fueron chiquiteros, Lalo, porque realmente las grandes fortunas fueron en unas poquitas manos. Sí, sí. Y lo Oye, importante, Lalo, me da mucho gusto escuchar lo que me platicas.
Hay una estructura, me parece muy interesante de tu libro. Yo me permití darle una leída rápida y veo, empiezas con el 68, pero el 68 ya tiene 57 años, es decir, ya es de la tercera edad. Los que en aquella época tenían entre 30 años, 40, pues prácticamente ya ninguno de ellos existe o muy pocos. Los que tú entrevistaste son gentes que salieron en ese movimiento, pero en movimientos posteriores que fueron muy importantes. Luego, yo pensaría que hay un momento también en la historia de México muy importante que fue los sismos del 85. Esos también como que le dieron a de la Madrid una oportunidad de mostrar su mezquindad y su falta de capacidad y todo su alejamiento del pueblo. Después vienen las elecciones del 88, con todo lo del ingeniero Cárdenas que tú mencionabas, y después vienen las elecciones del 2006, que es otro momento crucial en el que el pueblo comienza realmente, el pueblo, los que somos del pueblo, comenzamos a despertar y decir, sí podemos hacer algo, porque lo otro era, sí señor, no señor, sí patroncito, no patroncito, pero como que no alcanzábamos a pensar que pudiéramos tener alguna capacidad de lucha. Pero en el 2006, desde el 2004, con el desafuero de Andrés Manuel, como que comenzamos a pensar que sí podíamos tomar las calles de una manera pacífica. El 2006 fue importantísimo y de ahí las siguientes elecciones, el 2018, que marcó ya realmente una línea divisoria. Y después me gustaría mucho que nos platicaras así muy rápidamente del 2018 qué pasó hasta el 2024, pero no quisiera perderme la oportunidad de seguir la trayectoria, seguir el curso de tu libro, Lalo. ¿Me dejas? Voy a saludar a nuestros amigos que se acaban de incorporar a Facebook y platicamos con ellos y a ver qué nos preguntan. Dice, está Quetzalcóatl Caicedo. México abandonó el pensamiento revolucionario y adoptaron el pensamiento norteamericano. Fue cuando perdimos identidad nacional y nos impusieron ideologías. Saludos desde Veracruz. Quetzalcóatl, muchas gracias por tu comentario. Sí, tienes toda la razón. Y yo no estoy seguro de que nos hayamos curado de esa enfermedad, Quetzalcóatl, porque pues ahorita con el trumpismo es una cosa terrible. Me gustaría mucho tener oportunidad de platicar con Lalo sobre todo esto, pero Lalo, no fue muy cómodo hoy porque no veo tu imagen, tus expresiones, todo esto que sería muy interesante. Perdimos algunos minutos tratando de comunicarnos con tu imagen y demás. ¿Por qué no me ayudas y nos vemos dentro de 8 días, el próximo viernes? Hacemos una continuación de todo lo que estamos hablando de tu libro de hoy, pero me gustaría mucho entrar, digamos, como a analizar con más detalle, con tu experiencia y la de nuestros amigos internautas, lo que está ocurriendo a partir de 2006 y la fecha actual. Que no sea que dentro de 10, 15, 20 años las personas que hagan historia como nosotros estamos tratando de revisar, pues que vayan a decir que fue otro experimento fallido, que dio muchas esperanzas y que algo falló. ¿Te parecería que nos viéramos dentro de 8 días, el próximo viernes, Lalo? Claro que sí, Rafael, con todo gusto. Y tratamos de resolver estos problemas técnicos que tuvimos hoy. Yo voy a investigar qué pasó. Tú también me ayudas a ver qué pasó con tu cámara. Pero Sí, bueno, podemos hacer te un quité un ensayo. poquito la palabra para hablar de estos asuntos. Pero entonces, hablando de la estructura del libro, te dan estas respuestas a tus preguntas. ¿Qué concluirías de todas tus entrevistas si tú fueras el único protagonista del libro o tuvieras un solo interlocutor? ¿Cómo determinarías qué pasó con esas entrevistas? ¿Qué hicieron esas gentes? ¿Dónde están? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Se sienten satisfechos o se sienten frustrados? ¿Les falló algo o lograron más de lo que Yo esperaban? creo que la mayoría se han sentido satisfechos de la evolución que tuvo la izquierda en este país. Viven, Pablo Gómez, que ya ves que ahorita es de los que están organizando, bueno, es el coordinador para la reforma electoral, que yo digo no solo es electoral, es política también. Vive Cuauhtémoc Cárdenas, vive Amalia García, que también hizo un análisis sobre Muy política importante, sí. y mujeres, lucha de las mujeres, y varios, vive Camilo Valenzuela, vive Carmelo Enríquez, viven como 6, 8.
sobre todo los que más jóvenes en ese momento. Sí, Creo que sí hay una satisfacción por el desarrollo, pero creo que no se preveía tanto, eh, digamos, ese periodo, pero creo que están disfrutando de, de los frutos de la lucha de tantos años, porque estamos hablando de décadas, sí, décadas de luchas, fraudes, el fraude, no hay que olvidar el de Cuauhtémoc Cárdenas, no hay que olvidar el de Andrés Manuel López Obrador en 2006, una serie de fraudes en muchos de los estados, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, bueno, ya no digamos el quehacer de la antigua, ahora sí podemos decirlo, Suprema Corte de Justicia, que un día liberaba delincuentes, otro día liberaba las cuentas de los delincuentes, otro día protegía a los evasores de impuestos como Salinas Pliego, etcétera, etcétera. Es decir, eh, el país ha cambiado mucho a partir de entonces, pero no es una cuestión de personas. Aquí creo que el discurso está más situado en el concurso de la población, el concurso de las personas, de una politización muy profunda en este país que ha dado como resultado que, bueno, ahí está la izquierda gobernando, pero creo que el análisis de estos antecedentes, de todos estos antecedentes de lucha, es muy importante porque da la pauta. Primero, el respeto por los que han luchado tantos años. O sea, hubo mucha gente que perdió la vida en esa lucha y no es la que disfrutó los triunfos. Es gente que se quedó a la mitad, gente que reprimieron, encarcelaron durante muchos años. Pues si Valentín Capa y Demetrio Vallejo estuvieron 11 años en prisión, 11 años de su vida metidos en la cárcel por querer que los ferrocarrileros tuvieran sus casas como lo había prometido el sindicato, le habían prometido al sindicato, lo había prometido la empresa, y no se los cumplieron. Entonces, como ellos exigían que se cumpliera lo acordado, pues los reprimen y los mandan a prisión con una serie de cargos como estos de disolución social. Pero, digamos, toda esa gente, el respeto por la gente que ha construido este país a partir de las luchas. Es claro. muy importante eso. Y sobre todo la escala, porque si tú dices, la primera vez que participó el Partido Comunista con un candidato que fue Valentín Campa en 1976, sorprendentemente ganó 1 millón de votos. 1 millón de votos sin propaganda, sin equipos tan numerosos. Más bien en contra de todo, ¿no? Sí, en contra de todo. Y Sí, entonces era como para pensar, o sea, hay un sector importante de la población que quiere, que ya está reflexionando de manera distinta, que tiene un posicionamiento claro de lo que implica un proyecto más humano para este país. claro. Después se viene desarrollando lo demás, pero sí es importante tener conciencia de ese pasado porque también lo tenemos que proyectar al futuro. O sea, no es que las cosas se ganan de una vez y para siempre. Y ahí está el caso de Brasil, que llega Lula, sacan a millones de personas de la pobreza, después esas personas se medio aburguesan y luego van y votan por la derecha. O sea, bueno, llega Bolsonaro. Bolsonaro y echa atrás muchos de los avances. Ahora, Pero afortunadamente, lo que estás mencionando es crucial, Lalo, porque justamente esa gente que debería estar súper agradecida con Lula, pues son los que le dan golpe de Estado, son los que lo golpean y lo sacan, ¿no? Y esa es una preocupación que siempre he tenido, que México en 6 años o en 12 años volviera a la extrema derecha y que nos gobernaran individuos. Toco madera y madera en bruto, Lalo. Lalo, querido. Eh, Creo que justamente lo que acabas de mencionar es, digamos que es la estructura de tu libro
y me parece utilísimo para conocer lo que está ocurriendo, sin menospreciar, desde luego, de ninguna manera sería yo peyorativo, pero las gentes jóvenes, las nuevas generaciones, de pronto como que sienten que la vida así es. Nacimos con celulares y nacimos con el internet y la vida es así, ¿no? Pero libros como el tuyo nos dan la oportunidad de conocer la historia, no la de Benito Juárez, ni la de Miguel Hidalgo, ni la de los romanos y los griegos, sino la historia que todavía está viva, que todavía hay rescoldos de lo que ocurrió en esos años. Estamos hablando de 60, 50, 40 años, entonces todavía las podemos sentir. Pero sí es muy importante, Lalo, en mi opinión, que un libro como el tuyo le demos una gran difusión, porque nos permite entender muchas de las cosas que están ocurriendo, pero sobre todo lo que acabas de mencionar, que no nos vuelva a ocurrir, que tengamos a la historia realmente como una maestra y digamos, todos estos vaivenes que ha sufrido nuestra población, nuestra sociedad, nuestro país, pues que se vayan perfeccionando, que las causas de los movimientos sociales vayan siendo más claros y que las juventudes digamos que tomen conciencia de lo que muchos luchadores, tú hablabas de mucha gente que ha perdido la vida, la perdió justamente por lo que se ha logrado en este momento. Y una pregunta que me gustaría dejar pendiente para nuestra próxima reunión, Lalo, si hubiera ganado, claro que lo hubiera, pues lo hubiera es de tontos, ¿no? Lo que no fue, no fue, pero si hubiera ganado Cárdenas y hubiera gobernado Cárdenas, ¿qué habría ocurrido con México? Y luego, si en lugar de elegir en el 2018 a Andrés Manuel López Obrador, si Andrés Manuel López Obrador fuera otro individuo, otra clase de ser humano que hubiera desbarrado en algún sentido, que hubiera cambiado su ideología, que nos hubiera dado chaqueta por otro lado, ¿qué pasaría con México? Entonces, ese tipo de cosas me inquietan mucho porque nos podrían abrir los ojos pues, para el 2030 o quizá para el 2027. ¿Cómo ves así de momento esto que te estoy planteando? ¿Lo dejamos para Muy dentro de 8 días? interesante tu reflexión. Mira, yo creo que el arribo de Cuauhtémoc Cárdenas en 88 hubiera sido con condiciones más difíciles. La lucha que vimos estos 6 años de López Obrador, bueno, en el caso de Cárdenas hubiera sido más difícil porque había menos condiciones, menos organización que la que hubo. Es que se fue gestando todo un movimiento, la formación de cuadros, todo ese largo periodo y la indignación de la gente, Eso, porque no te puedes burlar de la gente impunemente. Y eso fue lo que hizo Carlos Salinas de Gortari, bueno, todo el equipo priista. Y repiten con Calderón en el 2006. Es decir, ahí es cuando ya, desde el 88, se constituye el PRIAN. PRI y PAN aliados para impedir el arribo de la izquierda. Lo hacen en el 88, lo hacen también después cuando llega Cedillo, pero digamos, es muy importante también cuando le quitan el triunfo a López Obrador y entonces la población que había votado y que sabía que había ganado dice o ganamos por nocaut o no ganamos. sí, Y eso sí, fue lo que sucedió. Eso fue lo que sucedió, pero pensemos en la gran acumulación de fuerzas y de reflexiones que hubo. A claro. pesar de que el sexenio no fue muy, muy, muy fácil, más bien no fue muy duro, muy cuestionado. Y sigue Tenemos siendo, condiciones. Y hay un factor que no podemos perder de vista, que lo mencionó López Obrador muchas veces, que era el de las redes sociales. sí, Es decir, tú y yo y las compañeras y compañeros que están participando, estamos comunicándonos a través de los medios. Podemos estar 10, 20, 50, 1000 y lo podemos estar haciendo intercambiando. Antes los medios eran la calle de un solo sentido y podías solamente. estar en contra
y a ver cómo le haces, te Claro, quedas con las ganas, ahora es distinto. O sea, ¿qué pasa con Loret de Mola ahorita? ¿Qué pasa con Ciro Gómez, etcétera? Pues la gente deja de pelarlos en gran medida porque pues, no me dice nada. Y tengo otras alternativas. Hay muchos claro. youtubers, hay mucha gente que hace reflexiones. Y sí, tienes Epigmenio Barra o tiene X, hay un montón de gente que está hablando, que está participando, tú entre ellos, por supuesto, y entonces dices, el mundo ha cambiado. La tecnología, como decía Bobbio, la tecnología contribuye al desarrollo de las sociedades. Y Claro. este es una muestra, en términos políticos, hubo un cambio. Entonces, confluyen diversos factores. O sea, casi todas las acciones de esta envergadura están multideterminadas. Así es. Tienen Lalo, factores. querido Eduardo del Castillo Valadez, te agradezco muchísimo tu presencia, la lucha que hemos hecho con tu computadora y tu cámara. Quedamos entonces en el compromiso, amigos internautas, con Eduardo del Castillo Valadez. Quedamos, nos vemos el próximo viernes en punto de las 9 de la noche. Estoy seguro que en estos días vamos a resolver el problema técnico de la imagen y nos vemos dentro de 8 días. Si me autorizas entonces, Lalo, con tu permiso, vamos a darle difusión a tu libro en PDF y todas las personas que nos lo pidan, con mucho gusto le hacemos llegar un ejemplar de tu libro.